Tú haces, Señor, que en esta palabra, Señor, fijemos nuestros ojos en ti. Y sabemos, Señor, y reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, y sin tu palabra, no somos nada, Señor, en este mundo. No seríamos, Señor, pueblo tuyo, Señor, pero a través de la palabra que tú nos has dado, Señor, y que han pasado de generaciones y generaciones, y muchos años, Señor, tu palabra ha permanecido, porque es fiel, Señor, y ha dado entendimiento a todo aquel que la escudriña, a todo aquel que la entiende, Señor. Te pedimos tu guianza a través de tu Espíritu Santo de amor, que tú hables a los corazones, Señor, como hasta el día de hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Solo te rogamos, Señor, tu asistencia, Señor, tu guianza a través de tu Espíritu Santo de amor, y que seas tú y que cada corazón y cada hogar, Señor, podamos sentir, Señor, tu amor como hasta el día de hoy nos los has dado, Señor, nos los has mostrado, Señor, que a través de tu palabra, Señor, a benecer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por lo que eres. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tu amor ha sobrepasado todo entendimiento. Sobrepasa, Señor, cada día tus misericordias, tus bondades, Señor. Y eso, Señor, no tenemos cómo pagar, porque solo tú eres el que ha de edificar nuestros corazones, el que ha de dar aliento, Señor, el que ha de dar fortaleza a nuestros corazones, el que ha de dar, Señor, esos sostenes en nuestros hogares, en nuestras familias. Solo tú lo puedes hacer. No hay nada más, Señor. Solo tú eres el que ha de edificar los corazones y nuestros hogares, precioso Salvador. Bendito sea tu precioso nombre y bendito seas desde ahora y para siempre, Señor. Te pedimos tu guianza a través de tu Espíritu Santo de amor, que nos lleve, Señor, con bien, Señor, en estos cantos que hemos de entonar, y que sea de ungüento, Señor, de olor fragante a tu presencia, Señor, para que seamos, Señor, junto con los ángeles, Señor, cantándote a ti en tiempo y en forma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es el que asiste en nuestros hogares, el Espíritu Santo de amor, Señor, gracias te damos. Amén. Y pues vamos a empezar con la alabanza. En esta hora, con el hermoso coro, me siento feliz y dichoso, número 105. Amén. Así empezamos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios a través de la alabanza que el Señor en esta tarde nos ha permitido. Gloria a Dios. Me siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor, pues tengo paz, dulce paz, desde que Jesús me salvó. Un algo vestido yo tengo y un canto de gozo también. Por eso feliz yo me siento, pues sé que Jesús me salvó. Me siento feliz y dichoso de darle la gloria al Señor, pues tengo paz, dulce paz, desde que Jesús me salvó. Un algo vestido yo tengo y un canto de gozo también. Por eso feliz yo me siento, pues sé que Jesús me salvó. Gloria a Dios. A su nombre, la gloria y la honra y la gratitud de nuestros corazones. Ahora sí, hermano, les invito que abramos en el libro de los Salmos, capítulo 33, del 1 al 4. Y cuando lo tenga, hermano, alzamos nuestra mano para así darle lectura a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, Salmos 33 del 1 al 4. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar a Jehová con arpa, cantale con salterio y decacordio, cantale con cántico nuevo, hacelo bien, trayendo con júbilo,
porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y entonces, hermanos, en este mes de la Biblia, pues la palabra es la base de nuestras vidas y es el ungüento que el Señor nos da en nuestros corazones. Amén. Vamos así a cantar el coro número 20, que lleva por título Bendito seas, Jehová, la roca. Gloria a Dios. Cantemos con gozo, hermanos. Amén. Bendito seas, Jehová, la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová, la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios, porque sabemos que en su palabra esperaremos y el Señor nos dará en todo momento y en todo tiempo algo para nuestra alma. Gloria a Dios. Y así les voy a leer un verso del Salmo 42. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y que la palabra de Dios sea esa sed en todo tiempo y en todo momento. Gloria a Dios. Vamos a cantar el coro especial 51, como el siervo busca por las aguas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. El siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame
esta tarde, que el Señor nos llene con su palabra. Gloria a Dios. Y vamos a cantar el Salmo 130, y es el número 174 especial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 174 de los coros especiales. Cantemos y esperaremos en la palabra de Dios que tiene en nuestros corazones. Gloria a Dios. Amén. Lo profundo, mi Señor, te hablo. Escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi clamor. Sin mirar solo los pecados, y el mantenerse podrá. Nostalgia y perdón, para que seas exaltado. Esperé en ti y en tu palabra espero mi alma, como los centinelas cada mañana. Esperé en ti y en tu palabra espero mi alma, como los vigilantes cada mañana. Esperé en ti y en tu palabra espero mi alma. Mi alma espera en ti. Espera en Dios, oh Israel. Qué abundante de redención hay en él, y él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Amén. En ti y en tu palabra espero mi alma, como los centinelas cada mañana. Esperé en ti y en tu palabra espero mi alma, como los vigilantes cada mañana. Esperé en ti y en tu palabra espero mi alma. Mi alma espera en ti. Mi alma espera en ti. Gloria a Dios. Dice tu palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Pero también dice otro hermoso verso: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. Gloria a Dios. Y vamos a cantar el himno 143. Tu palabra santa llama, y así después de este hermoso canto vamos a orar y así dejamos el lugar que nos corresponde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra santa llama a todo hombre pecador, para darle siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la aceptas por
que tengo yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega el alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe, nunca morirá. Porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Bendito y amoroso Dios, nuevamente la gloria y la gratitud de nuestros corazones, Señor, porque reconocemos, Padre, que solo tú eres el que vivifica y el que vivifica los corazones a través de tu palabra, Señor, que hace, Señor, que sea eficaz a nuestras vidas, Señor, el que nos redarguye, el que nos confronta en todo momento, Señor, en cualquier circunstancia, tu palabra está ahí, Señor, para nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque es el pan de vida, Señor, y es el sustento espiritual para todo aquel que la busca y también la recibe, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta hora, Señor, tú has de hablar a los corazones, tú has de dirigir, Señor, nuestros pensamientos y que has de cambiar, Señor, nuestro modo de pensar, actuar, Señor. Solamente, Señor, sabemos que lámpara es a mis pies tu palabra y que sea lumbrera a nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú eres el que nos llena, Señor, y que nos lleva a través, Señor, que es tu palabra, el cual hace transformar las vidas de todo aquel, Señor, que la recibe, que las busca, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza que tú nos has permitido, Señor, y sabemos que en esta hora, Señor, puedes dar palabra de vida eterna, Señor, y nos has de dar, Señor, esa palabra, que alguno de mis hermanos que pueda estar triste, ha de estar enfermo, Señor, atribulado, o en muchas situaciones de enfermedad, Señor, y nos has de dar, Señor, en esta hora la respuesta y la edificación a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tomes el grupo, Señor, de la edad de oro, Señor, de la de sabiduría, Señor, y que las palabras que han de dirigir nuestros hermanos sea, Señor, de edificación a nuestras vidas, Señor, y bendícelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así dejamos el lugar. Paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios a nombre de mi hermana Norma, que es la titular de este grupo, de esta sociedad. Y vamos a comenzar, hermanos, con esta iglesia, la iglesia de la Odisea, que ustedes pudieran ir siguiendo en su Biblia en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y en esta tarde vamos a comenzar con lo que es la ubicación geográfica. La ubicación geográfica está a cargo de mi hermana Chabelita y vamos a ver el siguiente video, hermanos. La Odisea, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ubicación geográfica. Importante ciudad del oeste del Asia Menor en Frígida, pero en la actualidad es Turquía. Fundada por Antíoco II entre los años 261 y 246 a.C. y llamada así en honor a su esposa Laódice, que significa justicia o juicio del pueblo. La pobló con sirios y judíos. Se encontraba situada aproximadamente a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia y también a unos 65 kilómetros al este de Efesio. Sobre el borde del valle del río Lico se encontraba entre montañas que oscilan entre 2.440 y 2.750 metros de altura. La ciudad fue construida sobre un antiguo camino que conducía desde Éfeso hacia el oriente hasta Siria. A 16 kilómetros al oriente de la Odisea estaba
La Odisea. Amén, hermanos. Pues esta parte fue la ubicación geográfica de esta iglesia y como todos veremos, todas estaban en lo que hoy es Turquía. A continuación vamos a ver las pocas costumbres que encontramos de esta iglesia y esta se encuentra a cargo de mi hermana Chuy y de mi hermano José Luis. Amén, gloria a Dios. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles, y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por ir en busca del placer. Entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales y celebraba famosa feria de mercadería. Amén. Pues de la parte de costumbres se encontró muy poco, pero a continuación veremos lo que es el contexto histórico de esta iglesia y esta se encuentra a cargo de mi hermano Angelito. La paz de Dios, iglesia en general. Me tocó exponer el tema contexto histórico. Muchas gracias. Contexto histórico. La Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 261-245 a.C. y llamada así en honor de su esposa Lodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su construcción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropa confeccionada con lana negra de la región. También se orgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Otro detalle interesante es que en el año 62 antes de Cristo, allí había una importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayor dificultad. En este ambiente había también una iglesia cristiana establecida allí por la predicación de Pafas, Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Pafas, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, o de algún discípulo de Pablo. Colosenses 4, 13, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leas también vosotros. En la iglesia de Colosos y la que se escribió a los colosenses debía ser leída en la Odisea.
Amén, gloria sea nuestro Dios. Pues esta parte fue el contexto histórico de esta iglesia. Vamos a pasar con la participación de mi hermano Víctor para dar la condición espiritual. Y en lo que se prepara mi hermano Víctor, les voy a invitar, hermanos, a que podamos entonar el coro número 8, que se titula Allá en el cielo. ¿Me permite compartir? Ya está habilitado, hermano. Gracias. Amén, hermanos. Coro número 8, Allá en el cielo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Amén, hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria a Dios. Bueno, a nosotros nos tocó la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. Quisiera dar un breve repaso a todas las iglesias que nosotros en este mes de la Biblia hemos visto. Podemos ver las 7 iglesias, cuál era su estado. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia de Éfeso era la iglesia activa, firme en doctrina, pero deficiente en amor. Esmirna, la iglesia pobre, pero rica. Pérgamo, la iglesia herética. Tiatira, la iglesia de la falsa profecía. Sardis, la iglesia moribunda. Filadelfia, que acabamos de ver con nuestras ministras infantiles en la mañana, es la iglesia fiel. Hoy consideraremos la Odisea, la iglesia tibia y satisfecha de sí misma. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea viene del griego laos, que quiere decir pueblo o muchedumbre. Dike, que es derecho. Traducidos serían los derechos de la muchedumbre. Vamos a seguir adelante y déjenme moverle aquí, creo que se trabó. Se puso en silencio, hermano. Bueno, es mucha tecnología para mí. Vamos a, mis hermanos, que me pueda ayudar a leer Apocalipsis 3, 15 al 17. Le voy a pedir a mi hermana Melissa que si me puede ayudar y lo puede ver en pantalla. Amén. Dice así la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. A diferencia de otras iglesias, en el caso de la Odisea, no hay ninguna palabra de alabanza. Vemos que las 7 iglesias, el Señor nos llama de una manera personal. Yo conozco tus obras, dice yo. ¿Quién es el yo? Es el omnisciente, el omnipotente Dios, el creador de todas las cosas, el que sabe todo lo que nosotros hacemos en todo tiempo. Dice la Escritura en el Salmo 139, que habla de la omnisciencia de Dios. En el versículo número 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra.
El Señor conoce todas nuestras obras, queridos hermanos. Lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Las palabras pueden indicar otras cosas, pero el Señor afirma que es por nuestros frutos que nos conoce. Eso lo podemos ver en Mateo 7:16. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Eran indiferentes. El agua caliente es útil para el baño y el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso, pero beber agua tibia es muy desagradable. En este sentido es interesante notar el contraste con la iglesia de Éfeso y de Tiatira. Observamos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban, mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Y en la Odisea ni amaban ni odiaban. Con frecuencia, muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos al extremo y no guardar el necesario equilibrio. Pero aquí vemos que el Señor le desagrada que no seamos extremistas, que no seamos ni fríos ni calientes. Bueno, en realidad lo que quiere el Señor es que seamos calientes, que seamos fervorosos, como dice Judas, ¿no? Que contendamos ardientemente por la fe una vez que hemos sido santos, salvos. Esto lo podemos ver en Judas 1:3. ¿Cómo podemos ser tibios en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por su fuego? Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión de labios, pero sin implicarse de corazón. No se implica el corazón en la iglesia. Nosotros ahora vemos en la iglesia que hay muchas personas que quieren servir al Señor, pero no lo hacemos con ese deseo de servir al Señor. Dice su palabra más adelante: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dura palabra esta. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistía en esas actitudes, el Señor los vomitaría de su boca. Literal, le dice a la iglesia: estoy a punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión. En el Antiguo Testamento, para explicar lo que quería decir con esta fuerte expresión, lo acabamos de ver hace unos meses con el periodo de los reyes. Ayer nuestro hermano David, el hermano que dio la palabra en la noche, nos hablaba que la iglesia hoy se encuentra en un desierto. Y es verdad. Las iglesias se fueron cerradas. Su palabra se dejó de predicar dentro de su santuario. Y aquí vemos que antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor les dio un solemne aviso que encontramos en Levíticos 18, 24 al 28. Dice: allí se les advirtió que iban a vomitar a los cananeos que vivían ahí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. No podía tolerarlos más. Le hacían sentir enfermos al Señor, pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían con las costumbres abominables de esa nación que Dios estaba expulsando delante de ellos. ¿Pero qué ocurrió? A cabo del tiempo, se olvidaron de Dios, del Dios vivo. No quisieron escuchar a los profetas que el Señor les envió para llamarles al arrepentimiento. Y finalmente fueron arrojados fuera de la tierra y llevados en un duro cautiverio a Babilonia. Era un asunto al que tenían que prestar atención, sin embargo, no le prestaban atención. Y esto lo vimos largamente en el periodo de los reyes. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor. Su tibieza le resultaba insoportable.
Podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano. Esta ocasión sugiere rechazo y disgusto. El Señor no toleraba la tibieza. ¿En qué consiste la tibieza? Implica diferencias por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica. No le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos o cambiarlos, o se preocupa por hablar con los pastores o algo así, no se involucra. La falta de compromiso por la obra del Señor. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia que no tienen ese compromiso? Y su despreocupación por el crecimiento espiritual personal lo han dejado de lado. ¿Cuántos hermanos hay en la iglesia que duran años y no han sido bautizados? ¿Cuántos hermanos han pasado por la iglesia y no han hecho un verdadero compromiso con el Señor? El Señor quiere el compromiso. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. ¿Cuántos creyentes hay que dentro de la iglesia son unos y fuera de ella son otros? ¿Cuántos creyentes hay en la iglesia que nos confundimos con el mundo porque actuamos como el mundo, porque no ha habido ese cambio profundo en nuestras vidas? Describe a un cristiano sin entrega verdadera, a un cristiano hipócrita, a un cristiano falso, a un cristiano mecánico mezclado con el materialismo. ¿Cuántos hermanos hay que nosotros podemos ver que son materialistas? Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como a un profesante no nacido de nuevo. La situación es grave si lo vemos desde esta condición espiritual. Es el pasado, el cristianismo no negó la divinidad de Cristo. En el pasado el cristianismo no negó la divinidad de Cristo. Su encarnación, la redención de Cristo conseguida en la cruz, en su segunda venida. Pero vivimos una época cuando nos encontramos que en muchos seminarios teológicos se están negando a estos casos que son pilares fundamentales del cristianismo. En el tema que se dio el viernes pasado con los jóvenes, se les invitaba a los jóvenes que voltearan a ver al instituto. En nuestros jóvenes hay talentos, queridos hermanos. En sus hijos hay talentos que están siendo desaprovechados. ¿Dónde va a terminar todo esto? ¿Dónde va a terminar? Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo habían llegado a esta situación? La respuesta la encontramos en la propia palabra, en las propias palabras de la iglesia en la Odisea. Ellas decían de sí mismas que eran ricas y que no tenían necesidad de ninguna cosa. En esa frase parece entreverse que ellos mismos se felicitaban así por su situación. No veían ningún problema en su situación. De hecho, parecen rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse tal como eran realmente. Y para colmo, tienen un exceso de confianza en sí mismos. Pero, ¿en dónde habían puesto su confianza? Notemos que comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, estaba expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de las congregaciones pertenecían a las clases altas de alguna sociedad, gozando del respeto de la comunidad y tenían dinero de sobra.
con muchas comunidades, pero todas sus riquezas se reducían a recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de ese tipo de riquezas como el engaño de la riqueza, que implica que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir frutos. Habían sido vencidos por el materialismo. Seguramente habían dejado también de congregarse. Hoy vemos tristemente que después de la pandemia hemos visto muchos hermanos que han dejado de congregarse por esa tibieza, por esa frialdad en la que se encuentran. ¿Qué hará un creyente materialista cuando llegue al cielo? Si es que llega primero. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que habían excluido al Señor de sus vidas. Razón por la que luego lo veremos fuera, llamando a la puerta. Dice, y no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los creyentes en la Odisea no tenían una preocupación adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad. Pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. Y para terminar, el día de ayer mi hermano David hacía esta reflexión sobre la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, en su versículo 5 al 10. Yo le voy a dar lectura hasta el número 14. Y con esto termina mi participación. Dice, haced morir pues lo terrenal. Es la vida antigua y la vida nueva. Dice la palabra de Dios, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí viene lo más hermoso. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a entonar una alabanza mientras hacemos este cambio. Es el coro número 45. Dice, Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré,
nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dejo este lugar. Amén. Amén. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. El siguiente punto a tratar sobre esta iglesia es la similitud con la iglesia actual. ¿En qué se parecía la Odisea con la iglesia de estos tiempos? La participación está a cargo de mi hermana Minerva. La paz de Dios, hermanos. El punto a tratar en esta tarde es la similitud de la iglesia en Laodicea con la iglesia actual. La cita bíblica la encontramos en Apocalipsis 3, 14 al 22. La iglesia en Laodicea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica, como muchos cristianos en nuestros días, que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el evangelio con otros. Cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar el yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. Hoy las iglesias ofrecen una perfecta organización y atractivos programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesús. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. La palabra de Dios está vigente hoy y siempre. Dice en Isaías 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y como aquella iglesia llamaba al arrepentimiento, Apocalipsis 3:18, a nosotros también Él hace un llamamiento de gracia. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El problema era que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual. ¿Cómo podía comprar? Pero la oferta del Señor es la misma que encontramos en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermanos, el mal fundamental de la iglesia en Laodicea era su tibieza espiritual, y actualmente también en nuestras iglesias se manifiesta la ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que se hace para el Señor. Por eso, la exhortación del Señor es: sé pues celoso y arrepiéntete. Solo así se recuperaría el fervor. Haciendo un resumen de este versículo, podemos decir que Jesucristo es todo lo que el hombre necesita. La necesidad, riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Necesidad de vestiduras blancas de justicia para nuestra pecaminosidad. Y finalmente, vista espiritual para nuestra ceguera. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Por supuesto, la disciplina y el sufrimiento son necesarios también para producir un carácter santo. Este castigo es una manifestación de amor y la misericordia divina.
En Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor ya no está en medio de la iglesia, sino que está afuera, llamando a la puerta para poder entrar. Esto describe una situación insólita, una iglesia que piensa que no necesita a Cristo Jesús y lo deja fuera. Así que, como no podía ser de otra manera, el Señor los trata como incrédulos y desde afuera, en su inmensa misericordia, nos llama al arrepentimiento. Sigue buscándonos porque sabe que sin Él seguiremos estando desnudos y no dejamos de ser pobres y ciegos. Constantemente nos llama esperando una respuesta, porque la puerta ha de ser abierta desde adentro. El Señor nunca entra por la fuerza en la vida de nadie. Por eso dice también en la palabra de Dios, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esta es la promesa para el que venciere. Cristo venció el pecado y ahora está sentado en el trono celestial. Cristo venció por el camino de la cruz, dejando a este mundo un ejemplo a sus seguidores. 3 días después resucitó victorioso de la muerte y ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria, de honra a causa del padecimiento de la muerte. Hebreos 2:9. Aquello que parecía una derrota de Cristo fue en realidad su victoria. Y finalmente nos dice en Apocalipsis 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión que encontramos al final de cada carta tiene el propósito de que cada persona de forma individual recapacite sobre lo leído y lo aplique correctamente a su propia vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar, hermanos, a la parte de los encomios. Y tristemente esta es una iglesia que no recibe ningún encomio, ninguna alabanza. Es una iglesia que no se le alaba por algo bueno que haya hecho y por tal motivo pues no tiene pues este punto. Vamos a pasar, hermanos, al punto de la exhortación. Y en esta parte, hermanos, pues se nos invitaba a que como sociedad de oro pudiéramos encontrar las similitudes que tiene la iglesia de la Odisea con la iglesia de Betel Ojo de Agua. Pero más allá de hacerlo nosotros, hermanos, vamos a pedirle al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que hoy nos confronte, el que hoy nos hable y el que hoy nos diga qué tan parecidos somos, si somos iguales, si definitivamente no lo somos o cómo, pero que sea el Espíritu Santo, porque Él es el que convencerá de pecado, de justicia y de juicio. En esta carta, en este pasaje, hermanos, a la iglesia de la Odisea, el Señor se presenta como el Amén. Y esta parte del Amén es muy importante porque se refiere a que el Señor se presenta como el firme, el veraz. Se presenta como el testigo fiel y verdadero. Aquí habla de cualidades de nuestro Señor Jesucristo que reflejan su autoridad y su poder. Y es como comienza esta carta ante los laodicenses. Podemos ver, hermanos, cómo se manifiesta esta palabra, yo conozco tus obras. Ya lo mencionaba mi hermano Víctor en esta situación espiritual en la cual el Señor conoce las obras de todos nosotros y podemos verlo muy enfáticamente en Apocalipsis 20:12, cuando dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este texto, hermanos, debería de causarnos terror, pánico, pues miedo, porque todo lo que nosotros hacemos en esta vida terrenal está quedando plasmado
está quedando registrado en un libro. Y esos libros, hermanos, van a ser abiertos y todas las obras que hayamos hecho van a salir a la luz y algún día seremos juzgados por esto. A la iglesia de la Odisea el Señor le dice, yo te conozco, yo conozco cómo eres, conozco las obras que haces. A mí no me vas a engañar diciéndome cómo eres, qué haces, porque yo te conozco. Y el Señor, hermanos, hablando de una forma muy particular, nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor sabe qué hacemos en lo íntimo, qué hacemos en lo privado, en lo público. El Señor lo conoce todo. Y dice muy particularmente, no eres frío ni caliente. Y el Señor maneja una palabra pues muy fuerte, dice ojalá. Y esta palabra ojalá hace referencia a un deseo, diciendo me desearía que fueras frío o desearía que fueras caliente, porque no puedes vivir una doble vida. No puedes tener un pie en la oscuridad y tener otro pie en la luz, porque tendrías que definirte. El Señor nos habla precisamente de que debemos de definir nuestra vida espiritual. Y el Señor utiliza este ojalá diciendo, preferiría que fueras el mejor de los pecadores o el mejor de los santos, pero no eres ni uno ni otro. Y en Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y aquí vemos este deseo del Señor, como diciendo, si eres pecador, sigue siendo pecador, sé el mejor de los pecadores. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero habla también del otro extremo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vemos estas dos vertientes totalmente separadas, en la cual pues el Señor nos habla muy duramente a esta iglesia. Le habla con palabras muy fuertes. Algo, hermanos, que pudimos encontrar de esta iglesia de la Odisea es que ellos odiaban el agua tibia. Ellos en su provincia, en su poblado, no tenían agua potable. La tenían que extraer por medio de acueductos de un lugar muy cercano a ellos llamado Hierápolis. Solo que el agua que se extraía de ahí era agua hirviendo. De modo que cuando pasaba por estos acueductos, cuando llegaba a la Odisea, esta agua llegaba tibia. Y era un agua que ellos no podían beber inmediatamente para refrescarse porque tenían que esperar a que se enfriara. Y quizá tal vez por alguna necesidad, por querer refrescarse prontamente, pues acudían a esta agua tibia y la tenían que beber. Pero lo único que les provocaba a ellos eran náuseas, era vómito. Ellos, la iglesia de la Odisea, sabía perfectamente lo que el Señor les estaba hablando. Le estaban diciendo, aquello que tú odias, yo también lo odio. Esa tibieza de corazón, porque el mismo Señor dice, ¿qué comunión pueden tener la luz de las tinieblas? Y pues la respuesta es que ninguna, no pueden tener ninguna comunión la una con la otra. Le manifiesta lo que hará, dice, por tanto, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Y como lo expresamos ya hace unos momentos, muchos de los laodicenses, estoy seguro que habían vomitado por tomar esta agua. Sabían perfectamente el sentir, sabían los síntomas, sabían cómo se manifestó ya, se les revolvía el estómago al probar esto. Y el Señor le estaba diciendo, esto que tú sientes, yo también lo siento, con las obras que yo conozco de ti. Es una iglesia, hermanos, muy pues triste, es una iglesia muy triste en lo espiritual y sobre todo porque esta iglesia enmarca una frase pues muy triste, valga la redundancia, ¿no? De ninguna cosa tengo necesidad. Y yo me preguntaba si el Señor me dijera a mí, a Miguel, dime de qué cosa tienes necesidad. Si el Señor me preguntara eso y si yo me atreviera a decirle,
gracias, no tengo necesidad de ninguna cosa. Pregúntale a otra persona. Sería algo muy triste de mi parte. Como cristianos, como personas, como padres de familia, tengo muchas necesidades. Y de esas muchas necesidades, esta iglesia no supo ver ninguna. Esta iglesia se atrevió a decir, no tengo necesidad de nada, soy rico y confío en ese centro bancario poderoso, en esas grandes corporaciones de banqueros que se han establecido aquí. Si necesito dinero, acudo a un préstamo, tengo un amigo y me da. Si tengo alguna enfermedad, tenemos esa gran universidad, esa escuela de medicina especializada en los ojos. Puedo ir ahí, adquirir ese ungüento famoso que se creaba en esa universidad para las enfermedades de los ojos. Pero el Señor le dice, estás ciego. Presumían tanto de esa lana negra, de esas telas quizá muy refinadas, y se vestían con esos trajes, esos vestidos ostentosos. Pero el Señor le dice, estás desnudo. Todo aquello del cual ellos pudieran presumir, podían sentirse empoderados, el Señor los desarmó. El Señor les dijo, de todo eso de lo que tú dices, no tienes nada. Todo aquello algún día se va a terminar. Y el Señor entonces les dice, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Algo que me llamó mucho la atención con esta iglesia es que cuando Adán y Eva pecaron, dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, el pecado que ellos cometieron los hizo ver su realidad de pecado, de desnudez, y humanamente ellos lo que hicieron fueron a coser, se hicieron delantales con hojas de lo que encontraron. Esta iglesia estaba peor que eso, porque ni siquiera pudieron ver su desnudez, ni siquiera lograron ver lo miserables que eran. Y son palabras pues muy duras, porque los teólogos mencionan, hay varias discusiones, que esta iglesia, la iglesia de la Odisea, representa a la iglesia de los últimos tiempos. Y si esta iglesia, hermanos, representa la iglesia de los últimos tiempos, tendríamos que inspeccionarnos muy a fondo para ver en qué estamos fallando, para ver qué es lo que no le estamos entregando al Señor y el Señor quiere de nosotros. Es una iglesia que también otros comentan que es la última etapa del cristiano. Cada una de las 7 iglesias representa una etapa, y también si esta fuese la última etapa, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Pero hay algo muy, dentro de todo esto, pues muy duro. El Señor todavía en ese amor nos dice, yo te recomiendo que de mí compres oro refinado. Y bien lo mencionaba mi hermana Minerva haciendo referencia a Isaías. ¿Cómo una iglesia pobre iba a comprar si no tenía dinero? Y entonces ahí viene la respuesta, vas a venir a comprar sin precio, vas a venir a comprar gratuitamente. ¿Y a qué se refiere esto? A que el Señor quiere que nos levantemos, que le pidamos. Y el Señor dice, vas a comprar de mí oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? Pueden ser las buenas obras, pueden ser también las pruebas por las cuales el cristiano tiene que pasar. En Mateo 6:20 el Señor dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que los hagamos en el cielo, que ahí es donde debemos de tener nosotros nuestros tesoros. Nos habla de tener ropas blancas. La santidad, importantísima parte en la vida de un cristiano. Representa, hermanos, también el nuevo nacimiento, de que nosotros somos nuevas criaturas. Colirio dice, para tus ojos, para que veas. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Por eso lo mencionaba al principio de esta exhortación. El Espíritu Santo es el que nos va a convencer. El Espíritu Santo es el que nos va a decir qué tan iguales somos a la Odisea. O si ahí vamos por el camino de santidad. Es el Espíritu Santo el que nos va a decir si eres injusto, sigue siendo injusto. Pero si eres santo, santifícate todavía. Viene
otra parte, hermanos, ya muy, muy hermosa, hermanos, de aquí. Digo, nosotros sabemos que el Señor es un Dios de amor. Cuando leí esta parte, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Seguimos viendo a un Dios de amor. Seguimos viendo, hermanos, que a pesar de nuestra condición espiritual, de la desnudez, de la miseria, el Señor nos habla de un amor que tiene hacia nosotros. Y esa parte de yo reprendo es un amor entrañable. ¿Y quién más pudo amarnos como el Señor Jesucristo? Pues nadie, solo Él. Y quiero, hermanos, siento en mi corazón que se quede con esta palabra. Independientemente, hermanos, de que pues usted ahorita quizá esté siendo confrontado por el Espíritu Santo, esté recordando quizá pecados por los cuales tenga que pedir perdón, circunstancias, situaciones, recuerde esto, el Señor nos ama. El Señor nos ama, aborrece nuestros pecados, es cierto, pero a nosotros nos ama. Y que no olvidemos esta palabra de amor. Y nos pide cosas, dice, sé pues celoso. La apostasía, hermanos, va a llegar a los templos. Es algo que ya está escrito. Si nosotros nos pusiéramos a ayunar y a orar y a decirle, Señor, que en esta iglesia la apostasía no entre, estaríamos como que pues luchando, ¿no? Contra lo que el Señor ya escribió, ya dijo que iba a pasar. Entonces lo que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, debemos ser celosos de la sana doctrina. Debemos permanecer escudriñando lo que se nos dice, corroborando si es verdad. Porque si nosotros empezamos a aceptar estas ideologías, estos términos, estas situaciones, vamos a entrar en ese estado de tibieza y vamos a empezar a cobijar cosas que el Señor no quiere, que podamos nosotros ser celosos. Y esta palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete, Miguel. Esta palabra, hermanos, viene del Señor. Que nosotros nos podamos arrepentir porque hemos pecado delante del Señor y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hoy quiero trasladarme, hermanos, 2000 años hacia atrás y quiero, hermanos, que empiece a visualizar esta escena. Está José con María embarazada y está José buscando una habitación donde pueda quedarse su esposa porque está por dar a luz. José angustiado porque escucha a María que esas contracciones cada vez se vuelven más fuertes. Y veo a José llamando a la puerta de cada uno de los mesones. José tenía dinero para pagar una habitación. Y estoy casi seguro que José llegó a ofrecer hasta 5 veces o 10 veces el precio de una habitación para que se la diera. Pero quiero pensar que amablemente los mesoneros le decían, lo siento, buen hombre, pero ya no tengo espacio para nada. Tengo gente durmiendo en los pasillos, en todos lugares está abarrotado, no tengo lugar. Y quizá él seguía insistiendo en uno, en otro lugar, hasta que quizá un mesonero le dijo, mira, de que duermas en la calle, tengo un granero, tengo un establo donde quizá ahí puedas pasar la noche. Esto, hermanos, representa que nuestro Señor Jesucristo no encontró un lugar para que pudiera nacer. Hoy, hermanos, no es José quien está llamando a la puerta. Hoy es el mismo Señor Jesucristo que está diciendo aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, aquí el Señor nos dice, si alguno oyere mi voz. Aquí habla, hermanos, de que la salvación es personal. La salvación del niño, el niño va, hermanos, a tener que buscar su salvación, la juventud. Nosotros como varones, la iglesia adulta, la edad de oro, la salvación es personal. Y que hoy, hermanos, podamos meditar esto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 19:44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén no conoció cuando fue visitado. Quiera Dios por medio del Espíritu Santo que nos convenza y que sepamos que hoy es tiempo de nuestra visitación. Para dejar el lugar, hermanos, a la promesa, porque hay una promesa, quiero que podamos entonar este coro. Este es un himno que entonamos en Navidad.
Pero hoy solo, hermanos, quisiera que entonáramos el coro y así dejaré el lugar a mi hermana Norma, que nos hablará, porque esta iglesia tiene una promesa. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Le dejo este lugar a mi hermana Nora. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Nada más vamos a considerar antes de orar la promesa para el que venciere. Dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recordemos, hermanos, que Cristo venció al pecado y ahora está sentado en el trono celestial. Esto nos recuerda que al principio de su ministerio, el mismo Satanás le tentó ofreciéndole todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración. El Señor rechazó esta tentación. Él contestó diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Qué ejemplo para nosotros, hermanos, que el Señor nos ayude a entender que Él es el creador de todo y que teniéndole a Él, lo tenemos todo y que sin Él, nada de lo que podamos llegar a tener vale la pena ni tiene sentido. El Señor Jesucristo venció, pero por el camino de la cruz, no por un camino fácil, dejando de este modo un ejemplo para cada uno de nosotros, amados hermanos, Iglesia Betel. Es verdad que como consecuencia de su fidelidad al Padre, fue crucificado y en pocas horas murió, pero 3 días después resucitó victorioso de la muerte. Ascendió al cielo, donde ha sido coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, como dice Hebreos 2:9. Aquella que parecía la derrota de Cristo fue en realidad su victoria. Ahora, queridos hermanos, desde esta posición de supremo honor, quiere que aquellos que también vencen al mundo por medio de la fe en Él, como dice en Primera de Juan 5:5, se sienten con Él en su trono, un privilegio que no merecemos y que recibimos por la gracia de Dios. Pero, ¿cuál es la fidelidad, la finalidad de esto? Pues no puede ser otra que la de reinar con Cristo. Esto es lo que Cristo desea para cada creyente. Sin embargo, hermanos, mientras estamos en este mundo, Él probará nuestra fidelidad. Al fin y al cabo, gobernar el universo es una inmensa responsabilidad que no se puede dejar en las manos de cualquiera. Pensemos ahora, hermanos, en los creyentes, precisamente de esta iglesia de la cual estamos hablando, la Odisea, y en nosotros. Quizá ellos eran como muchos
otros que empezaron su carrera cristiana con ilusión y no faltaban a ningún culto y se esforzaban en crecer espiritualmente, pero tal vez empezaron a ser atraídos por los placeres del mundo, de tal manera, hermanos, pues que ya no dejaron de leer la palabra de Dios, ya no tenían ese deseo, porque preferían probablemente ver algún programa de televisión o navegar por el internet horas y horas. Cuando iban a los cultos, empezaban a mirar con inquietud el reloj, si el predicador se alargaba un poco, porque querían regresar rápido a su casa para ver el partido de fútbol de su equipo favorito. Al final, trabajaban tanto para pagar todos sus caprichos que ya no les quedaba tiempo ni para leer la Biblia, para orar o compartir el evangelio con otras personas. En el caso de que estas personas fueran realmente cristianas, ¿qué pasará, como decía mi hermano Miguel, si es que acaso llegan al cielo? ¿Qué puede poner el Señor en sus manos para que lo administren? La respuesta la encontramos en la palabra del Señor, que el Señor contó en esta hermosa parábola de las 10 minas. Aquellos que habían negociado hábilmente con el dinero recibido y las habían hecho producir, el Señor les dio autoridad sobre varias ciudades, a cada uno en función de cuánto habían aumentado el capital inicial, pero a cada uno de ellos que no habían producido nada, se les quitó incluso lo que había sido dado. Queridos hermanos, aquí encontramos un eco de esa promesa que el Señor Jesús hizo a sus 12 discípulos. En Lucas 22, del 28 al 30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sirváis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Queridos hermanos, el Señor está a las puertas. Nuestro anhelo es estar un día delante de Él, pero la pregunta es, hermanos, ¿dejaremos entrar a Cristo en nuestro corazón? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres dejar a Cristo en esta noche entrar a tu corazón? No importa cuántos años hayas caminado con Cristo. No importa si eres bautizado en agua, en espíritu. Hoy es un día para renovar nuestros votos, hermanos, y para decirle al Señor, en medio de esta generación maligna y perversa, podamos resplandecer como luminares en el mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque día a día tú nos instas, nos amas, porque tú al que amas corriges, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, nos recuerdas de dónde, Señor, quizá hemos caído. Aquí estamos delante de ti, Señor. Perdona, Señor, a tu iglesia. Perdona a tu iglesia, Betel, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor Jesucristo, de
de ser, Señor, una iglesia tibia, una iglesia, Señor, que haya estado ciega, sorda, Señor, que no escuche, y a la voz de tu Espíritu, Señor, ayúdanos, unge nuestros ojos, Señor, con ungüento para que podamos ver, Señor. Te pedimos, Señor, que de esta noche traigas libertad, Señor, a cada corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, indague hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que podamos reconocer todas nuestras maldades y nuestras rebeliones, Señor. Toma tu iglesia, Señor, que nuestras obras sean gratas delante de ti, Señor. Señor, que los frutos que podamos dar sean frutos agradables, Señor. Porque nada podemos esconderte, Señor, nada, porque tú lo sabes todo. Hoy queremos decirte, Señor, entra a nuestro corazón, entra a nuestra vida, Señor. Entra, Señor, que tú seas el Rey, que tú seas el soberano, que tú seas nuestra prioridad, Señor. Que podamos enseñar a los nuestros lo que realmente es valioso. Señor, toma en tus manos a cada familia, toma en tus manos, Señor, a cada congregante. Espíritu Santo, toma nuestro corazón, que en esta noche sean llenadas cada vasija, Señor, con aceite fresco de tu Espíritu, para que cuando tú vengas nos halles, Señor, aceptos delante de ti, Señor. Queremos en esta noche, Señor, escuchar tu voz, cenar contigo, Señor, volver, Señor, a los caminos antiguos, desear como niños, Señor, aquella leche espiritual, Señor. Toma en tus manos, Señor. Tómanos en tus manos, Señor, porque no somos mejores ni peores que aquella iglesia de la Odisea, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y ten misericordia de esta noche. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, eres grande. Hay necesidades, Señor, en medio de tu pueblo. Hay carencias quizás, Señor. Hay problemas, hay enfermedades. Te las ponemos en tus manos, Señor, para que hagas conforme, Señor Jesucristo, a tu misericordia, a tu poder, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Que nadie en esta hora salga, Señor, de esta plataforma, Señor, como entró, si no pueda dejar sus cargas, pueda dejar su aflicción, pueda dejar, Señor, cada una de sus necesidades en tus manitas preciosas. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos de la edad de oro, Señor. Gracias por su esfuerzo. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias por la vida de Miguelito, de Areli, Señor, de Karina, Señor. Muchas gracias. Bendice a este grupo, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, Padre. Bendito seas. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando humildemente. Amén. Amén. Mi hermano Raúl para terminar. Gracias, hermanos. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita poder
compartir con cada uno de los grupos la enseñanza de las 7 iglesias. Y esta iglesia última, hermanos, una iglesia que la historia dice que por el año 65 después de Cristo fue destruida por un terremoto y fue tan soberbia, tan altiva, tan orgullosa, que cuando Roma quiso ayudarles a reconstruirlo, lo hicieron a un lado, lo ignoraron. Y según ellos, para demostrar su autosuficiencia, reconstruyeron esta ciudad mucho mejor, 2 veces mejores que la primera. Pero con todo esto, hermanos, la iglesia desapareció, esa ciudad desapareció. Amado hermano, que no pase en nuestro corazón, que no haya orgullo, soberbia, altivez, autosuficiencia. Porque la palabra de Dios nos dice que separados de Cristo nada podemos hacer. El orgullo no compra la justicia de Dios. El orgullo no podemos ser salvos. Con el orgullo no podemos tener vestiduras blancas. Con el orgullo no podemos tener nuestros ojos espirituales. Teniendo a Cristo, nos justifica, nos salva, nos da vestiduras blancas y abre nuestros ojos espirituales. Qué visión, hermanos. Así que para terminar, hermanos, y concluir esta enseñanza tan preciosa que de verdad nos ha impactado a todos, como el Espíritu Santo se ha ido moviendo en cada uno de los grupos. Entonemos este canto, hermanos, número 7, el coro número 7, que lleva como título Algo sucedió. Y si en algunos corazones, hermanos, todavía hay estas aristas de altivez, deje que Cristo gobierne su mente, su corazón y sus pensamientos y sus emociones. Porque cuando Cristo gobierna, suceden cosas extraordinarias. Por eso este canto me cambió y puede hacer lo mismo para ti. ¿Lo entonamos, hermanos? Vamos a entonarlos. Algo sucedió el día en que me rendía. Algo cambió en mi ser. Con su amor me enseñó a amar a los demás. Y ahora quiero serle siempre fiel. Me cambió, me cambió, me cambió. Alegría, gozo y paz hay en mi ser. Sí, en mi ser me cambió. Me cambió, me cambió, y puede hacer lo mismo para ti. Ahora vivo solamente para mi Jesús y para servir a los demás. Quito la venda de mis ojos y veo luz, y siempre mi amigo Él será. Aleluya. Me cambió, me cambió, me cambió. Alegría, gozo y paz hay en mi ser. Sí, en mi ser me cambió. Me cambió, cambió. Y puede hacer lo mismo para ti. Mi bendito Padre, te damos gracias por estos trabajos de Escuela Bíblica de Vacaciones, Señor. Gracias porque nos has enseñado tanto. Gracias porque hemos sido evaluados, Señor, cada uno, cada congregante, Señor, cada familia. Hemos sido pesados, hemos sido puestos en balanza, Señor. Señor, y solamente tú sabes en lo más profundo del corazón, Señor, cuál ha sido, Señor, la evaluación, la calificación.
Pero Señor, sabemos que como iglesia, como familia, como persona, nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, es servirte, es mostrar, Señor, ese fruto del Espíritu, es mostrar, Señor, que un Cristo vivo, Señor, reina en nuestros corazones. Señor, que haya en nuestro corazón, Señor, esa pureza espiritual, esa santidad, Señor, progresiva, porque sin la cual nadie te verá, Señor. Que pueda, Señor, por tu Espíritu Santo, podamos abrir nuestros ojos y podamos, Señor, nuestros oídos también ser abiertos para escuchar tu palabra. Gracias por todos estos trabajos y por cada uno de los grupos, Señor, desde la cuna, desde los que están en la cuna, maternos, párvulos, primarios A, primarios B, secundarios, intermedios, jóvenes, adultos, Señor, femenil, varones y la edad de oro, Señor. Gracias porque esta ofrenda que hemos dado, Señor, haya sido grata, pero sobre todas las cosas, Señor, que hayamos, Señor, cambiado, que hayamos, Señor, en nuestros corazones, Señor, haber hecho esos cambios que tu Espíritu Santo nos pide, Señor, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Gracias, Padre. Y ahora te pedimos que nos permitas decir como tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano, hermanos, y incline su rostro. Bendito Padre, te damos gracias. Ahora, Señor, despídenos en paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios, un abrazo fraternal. Dios me los bendiga a todos. Paz de Dios. Saludos. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga, hermanos. Paz de Dios, hermanos. Adiós, hermanos. Dios les bendiga. Adiós, hermanos.